Cuentos de Navidad de Charles Dickens, tramo 2. Otro que tal baila, gruñó Scrooge, que había oído la conversación. Gana 15 chelines por semana, tiene que mantener mujer e hijos y se atreve a hablar de feliz Navidad. Merecería estar en un manicomio. El dependiente, al despedir al sobrino de Scrooge, dio entrada a otras 2 personas. Eran 2 caballeros importantes los que entraron en el despacho de Scrooge, portadores de libros y papeles bajo el brazo, saludándole sombrero en mano. «Scrooge y Marley, si no me equivoco», dijo uno de ellos consultando una lista. «¿Tengo el honor de hablar con el señor Scrooge o con el señor Marley?» «El señor Marley falleció hace 7 años», replicó Scrooge. «Hoy precisamente hace 7 años. Pero estamos ciertos de que su largueza ha quedado dignamente representada en su asociado», dijo el caballero, tendiendo sus credenciales. Al oír la palabra largueza, Scrooge frunció el ceño, sacudiendo la cabeza y devolviendo los documentos. «En esta época del año en la que todo es alegría», dijo el caballero, «es cuando más justificado está el que pensemos en los pobres y desvalidos haciendo algo por ellos. El invierno es cruel, millares de infelices carecen de lo más necesario y cientos de miles viven en la estrechez». «¿Acaso no hay cárceles?», preguntó Scrooge. «Demasiadas», contestó el caballero, dejando la pluma. «¿Y los asilos?», preguntó Scrooge, «¿no cumplen con su cometido?». «Así es en efecto», replicó el caballero, «ojalá no fueran necesarios». «¿Las leyes y disposiciones frente a los pobres están aún en vigor?», dijo Scrooge. «No han sido derogadas». «Oh, por lo que dice temía que fuera así», dijo Scrooge. «Me alegro de oír lo contrario». «Creyendo que las instituciones acabadas de citar no producen en la multitud satisfacción moral o material», prosiguió el caballero, «unos cuantos de nosotros nos hemos impuesto la tarea de constituir un fondo con el que costear alimentos y bebidas para los pobres, dándoles igualmente medios de calentarse. Hemos escogido esta época en la que la abundancia reina en ciertas mesas porque es cuando más se deja sentir la necesidad. ¿Qué cantidad pondremos frente a su nombre?». «Ninguna», replicó Scrooge. «¿Quiere guardar el incógnito?». «Quiero que me dejen en paz», dijo Scrooge. «Ya que consultan mi deseo, caballeros, así lo manifiesto. Yo no celebro alegremente la Navidad ni puedo permitirme el lujo de pagar para que otros lo hagan. Contribuyo al sostenimiento de las instituciones que he nombrado y que me cuestan bastante. Los que estén en mala situación, que recurran a ella. Hay muchos que no pueden hacerlo y otros que prefieren morir de hambre. De ser así, ¿por qué no se mueren? Sería un excelente remedio al problema de aumento de población. A más de que, perdonen que lo diga, no sé nada de eso». «Pero podría saberlo», observó el caballero. «No me interesa», afirmó Scrooge. «Ya tengo bastante con mis propios asuntos sin meterme en lo de los demás. Buenas tardes, señores». Viendo claramente que sería inútil insistir en sus demandas, los 2 caballeros se retiraron. Scrooge reasumió sus tareas satisfecho de sí mismo y de mejor humor que lo habitual en él. Entretanto, la niebla y la oscuridad habían aumentado tanto que individuos provistos de hachas corrían de acá para allá, ofreciendo sus servicios para ponerse a la cabeza de los caballos y guiarlos en su camino. El vetusto campanario de la iglesia, cuya vieja campana parecía estar siempre mirando a Scrooge desde el gótico ventanal del que pendía, se perdió de vista, dando horas y cuartos desde entre las nubes, con trémulas vibraciones, como si le castañeteasen los dientes en sus alturas. El frío se hizo intenso. En la calle algunos operarios reparaban unas cañerías y habían encendido un gran brasero a cuyo amor se congregaba un grupo de hombres y niños harapientos, ansiosos por aprovechar lo más posible el inesperado beneficio. En el arroyo se congelaba el agua, procedente del sobrante de la boca de riego.
Los escaparates de las tiendas, adornados con guirnaldas de acebo y vallas, refulgían prestando color a los pálidos rostros de los transeúntes. Los mercados y almacenes prestaban un aspecto fantástico, una exposición gloriosa de vituallas ante la que parecía imposible que los sórdidos principios del toma y daca pudieran imperar. El alcalde de la ciudad, en su mansión oficial, dio a sus 50 cocineros y reposteros las órdenes conducentes a celebrar la Navidad como un alcalde de su importancia. Ha de celebrarla. Y el mísero sastrecillo, aún no repuesto de la impresión de haberse visto multado en 5 chelines el lunes anterior por embriaguez y escándalo público, preparaba en su guardilla el tradicional pudding, mientras su escuálida consorte y su retoño iban en busca del, para ellos, insólito plato de carne. Aumentaba la niebla y el frío. Frío terrible, acre, sutil. Si el bonachón de Sandustan se hubiera servido de él para dar un papirotazo en la nariz al maligno, en vez de utilizar sus armas habituales, entonces sí que éste habría tenido motivos para rugir. Un chiquillo andrajoso, tiritando por el frío que se cebaba en su naricilla, como perro hambriento en un descarnado hueso, tuvo un humor bastante para obsequiar a través del agujero de la cerradura a Scrooge con un villancico de Navidad. Pero al oír las primeras palabras, Dios os bendiga, noble señor, y el cielo os recompense, empuñó la regla con tal energía que el cantor huyó, despavorido, dejando la cerradura libre a la niebla y a la helada. Por fin sonó la hora de cerrar el despacho. Scrooge abandonó a regañadientes su asiento y tuvo que decidirse tácitamente a conceder libertad a su empleado, quien la esperaba impaciente, y no perdió un segundo en apagar la vela y tomar su sombrero. «Supongo que querrá tomarse todo el día de mañana», preguntó Scrooge. «Si no es inconveniente, señor». «Pues sí que lo es», dijo Scrooge, «y además no es justo. Si yo le descontara media corona por la falta, se sentiría perjudicado, ¿verdad?». Una leve sonrisa se dibujó en los labios del escribiente. «Y sin embargo», prosiguió Scrooge, «¿no cree que yo me perjudico pagando el salario de un día de asueto?». El escribiente se aventuró a observar que ocurría una sola vez al año. «Liviana razón para desvalijar a un ciudadano por ser el 25 de diciembre», dijo Scrooge, abrochándose hasta el cuello su abrigo. «En fin, tómese todo el día, pero pasado mañana procure ganar el tiempo perdido». Así lo prometió el dependiente y Scrooge salió refunfuñando. El despacho quedó cerrado en un instante y el empleado se envolvió en una bufanda cuyos extremos le llegaban a la cintura, porque no podía permitirse el lujo de tener abrigo. Para solemnizar la víspera del gran día, se dejó ir 20 veces tras de una larga hilera de mocitos, por un resbaladero en Cornhill, echando después a correr para llegar cuanto antes a su casa en Camden Town y poder tomar parte en un juego de gallina ciega. Scrooge cenó melancólicamente en su acostumbrada tétrica taberna y después de leer todos los diarios de la noche y de repasar su libro de ingresos, se fue a acostar. Vivía en las habitaciones que antaño fueron las de su difunto consocio. Era un piso lúgubre, situado en un edificio muy elevado, enclavado en un patio en el que estaba tan fuera de su sitio que uno se preguntaba si no sería debido a que jugando al escondite cuando estaba la casa en su infancia, se había perdido por allá sin poder encontrar la salida. En la actualidad era vieja y triste por estar deshabitada. Scrooge era el único inquilino que tenía allí su habitación. Los demás pisos estaban ocupados por oficinas diversas. El patio estaba tan lóbrego que el propio Scrooge, que lo conocía piedra por piedra, tuvo que ir tanteando con las manos. En el portón de la casona, la niebla y el frío se agolpaban de tal suerte que hubiérase dicho que era el lugar favorito del genio del invierno para sus meditaciones.
Aclaremos ahora, sin duda alguna, que el llamador de la puerta no tenía absolutamente nada de particular, salvo su descomunal tamaño. Scrooge lo había visto día y noche, continuamente desde que habitaba en la casa. Scrooge, digámoslo de paso, tenía tan escasa fantasía o imaginación como cualquiera de los ciudadanos de Londres, incluyendo, y ya es incluir, el municipio, los ediles y los gremios. Y puestos a sentar premisas, digamos que desde la conversación con los dos visitantes de aquella tarde, Scrooge no se había vuelto a acordar para nada de Marley. Y todo esto aclarado, desafío a que haya quien pueda explicarme qué ocurrió para que Scrooge, al insertar su llave en la cerradura, viera en el llamador, sin que éste sufriera proceso alguno de modificación, no un llamador vulgar, sino el rostro de Marley. El rostro de Marley no era una sombra impenetrable como las que le rodeaban, sino que estaba aureolado de un resplandor mortecino, como el que emitiría una langosta averiada en una despensa oscura. Su mirada no era colérica ni feroz, pero miraba a Scrooge como Marley solía mirar, con espectrales antiparras encavaliadas en la espectral frente. El cabello parecía ondular como impulso de un soplo de aire caliente y aunque abiertos los ojos estaban absolutamente inmóviles. Esto, unido al lívido color, lo hacía horrible, pero el horror parecía ajeno al rostro y como independiente de él, más que formando parte de su expresión. Cuando Scrooge consideró fijamente el fenómeno, el llamador volvió a ser un llamador. Sería faltar a la verdad el decir que no se conmovió o que su corazón no sintió una terrible angustia a la que desde la niñez no estaba acostumbrado, pero así y todo empuñó la llave resueltamente y haciéndola girar en la cerradura, entró encendiendo una vela.